Hola, ¿qué tal? Soy Pablo Gil y hoy tengo un vídeo patrocinado por Bit2Me en el que vamos a analizar qué es lo que está pasando con Bitcoin, con Ethereum y con Ripple. Además de analizar en términos absolutos estas tres criptomonedas, voy a trabajar en términos relativos. Vamos a comparar qué pinta Bitcoin respecto a Ethereum, qué tal aspecto tiene Bitcoin respecto a Ripple y Ethereum respecto a Ripple. Es la forma de intentar dilucidar cuál de las tres criptos tiene mayor potencial con un análisis relativo entre ellas. Así que vamos a desarrollar esta temática. También voy a hablaros de algunas curiosidades que hay en el caso de Ethereum y Ripple. Por si no conocéis lo que tienen detrás, creo que la cultura financiera siempre es buena y en el caso de las criptomonedas totalmente necesario. Antes de comenzar, permitidme que os recuerde que las inversiones en criptoactivos no están reguladas, pueden no ser adecuadas para los inversores minoristas, se puede perder la totalidad del importe invertido y por tanto es importante leer y comprender los riesgos de esta inversión que Bit2Me explica detalladamente en ese enlace que veis ahí en pantalla. Una vez dicho esto, nos vamos a mover a el análisis propiamente dicho. Creo que Bitcoin ha conseguido algo muy importante en el último mes, que ha sido superar una gran zona de resistencia en el entorno de los 31.635 puntos. ¿De dónde viene ese nivel clave? Como podéis observar, durante un tiempo actuó en los retrocesos como un gran suelo y posteriormente empezó a frenar los desarrollos alcistas a lo largo de dos intentos en 2023. Esta ruptura que se produce aquí creo que es muy importante desde una perspectiva técnica y abre un potencial alcista bastante claro a favor de Bitcoin. ¿Cuáles son los escenarios que parecen más razonables teniendo en cuenta el aspecto técnico? Tenemos que tener en cuenta que ha habido un movimiento impulsivo muy fuerte que se produce desde los mínimos en 24.775 o 24.780 puntos y por tanto podría haber una corrección, pero si se diese una corrección, la idea es que no vaya más allá de la directriz alcista que une los mínimos crecientes y que serviría de pullback a la gran zona pivote que se generó en este entorno que hemos mencionado anteriormente. Cabe, por tanto, la posibilidad de que el mercado siga subiendo sin descanso para alcanzar la siguiente zona de resistencia en torno a los 50.000 puntos, o cabe la opción, como digo, de una corrección que vendría a representar en torno a un 38-50% de Fibonacci de la última fase impulsiva que hemos vivido, y a partir de ahí lo razonable sería pensar en que se va a retomar el impulso teniendo en cuenta que tenemos máximos crecientes y mínimos crecientes, venimos de romper una gran resistencia y todo parece favorecer desarrollos hacia cotas de 50.000 donde nos vamos a encontrar nuevamente con una zona interesante de antiguos máximos que fueron una referencia en el pasado, concretamente durante 2021 y también principios de 2022. Recordad, de nuevo, ya sé que soy muy pesado, pero es que es importante que invertir en criptomonedas entraña riesgos y debéis de recordar siempre que las rentabilidades pasadas no constituyen un indicador fiable de rentabilidades futuras. ¿Cómo protegemos nuestra visión de mercado y nuestras inversiones en el mundo de las criptos y en cualquier otro activo financiero? Utilizamos stop losses. ¿Qué significa? Ponemos niveles donde cerramos las estrategias que no están funcionando correctamente para evitar perder una cantidad demasiado grande de nuestro capital invertido. Por tanto, es una práctica que todo el mundo debería llevar a cabo, no solamente con las criptos, sino en todo tipo de activos financieros. Y luego también es muy importante usar plataformas o exchanges que sean lo más seguras posibles. En este caso, nuestro patrocinador Bit2Me tiene el orgullo de poder decir que recientemente ha sido nombrada como una de las plataformas cripto más confiables por delante de grandes conocidos como Binance o Coinbase. Artículo que tenéis disponible si lo queréis leer en eleconomista.es. Si analizamos el mismo entorno en Ethereum, lo que nos vamos a encontrar es que, a diferencia de lo que ha pasado con Bitcoin, Ethereum no ha sido capaz todavía de superar la zona pivote, es decir, el área de antiguos mínimos y que posteriormente ha actuado como resistencia importante, todavía es un área que está frenando los desarrollos alcistas de Ethereum. ¿Qué es lo bueno? Lo bueno es que tenemos mínimos claramente crecientes y tenemos máximos planos. Por tanto, si en algún momento Ethereum fuese capaz de consolidar cierres por encima de los 2.171 puntos,
tendríamos activada una formación tipo triángulo ascendente que nos llevaría a atacar muy probablemente en el medio largo plazo un primer nivel en 3.571, aunque la proyección nos acercaría incluso más hacia la zona de máximos históricos en torno a los 4.500 puntos. Si pusiésemos unas flechas para entender este recorrido, tenemos dos opciones. La posibilidad de que Bitcoin, como veíamos antes, tenga un retroceso o corrección en el corto plazo que en el supuesto de Ethereum nos llevaría a poner a prueba una vez más la directriz alcista que une los mínimos desde mayo de 2022, y a partir de ahí tendría sentido, dada la estructura de mínimos crecientes, que el siguiente impulso consiguiese romper la famosa cota de los 2.170-75, habilitando la extensión hacia los 3.571 puntos. La otra posibilidad, igual que la planteábamos en Bitcoin, es que no haya una corrección y simplemente se produzca la ruptura de este techo relevante, habilitando movimientos de extensión al alza muy lucrativos hacia la cota de los 3.570 puntos. ¿Dónde invalidaríamos? Sabemos que siempre que planteamos un análisis gráfico, un análisis técnico sobre cualquier activo, incluidas las criptomonedas, tenemos que saber en qué momento se invalida nuestra visión. En el caso de Ethereum, que uno de los principales argumentos que estoy utilizando es la secuencia de mínimos crecientes, pues como es lógico, si se perdiese la cota de los 1.520 puntos, 1.525 puntos, implicaría que dejamos de mantener la tendencia alcista y la secuencia de mínimos crecientes y nos enfrentaríamos a un riesgo de tener que invalidar esta visión constructiva o positiva y empezar a albergar el riesgo de que tuviésemos movimientos a la baja significativos. Como sabéis, he dicho antes que es muy importante no solamente tomar decisiones de si quiero comprar o vender una criptomoneda, sino intentar entender un poco cómo funciona blockchain y las criptomonedas. Por eso he querido traer esta pequeña caja de información, porque entiendo que más de uno desconoce realmente qué hay detrás de Ethereum. Bueno, Ethereum es una plataforma de blockchain de código abierto que permite la creación y operación de contratos inteligentes y aplicaciones descentralizadas. Es fundamental en el desarrollo de DeFi, que son las finanzas descentralizadas, y los NFTs, los tokens no fungibles. Además, Ethereum ha liderado la transición hacia un mecanismo de consenso de prueba de participación con su actualización a Ethereum 2.0, buscando una mejor escalabilidad y sostenibilidad ambiental en la red. Son pequeñas informaciones que creo que está bien ir conociendo, y por eso en los sucesivos vídeos os iré contando ciertas cosas que tengan que ver con las criptomonedas que estemos analizando. Dentro del estudio que se ha realizado recientemente y que aboga porque Bit2Me representa un exchange que supera con creces a la mayoría de la competencia, aquí tenéis una tabla comparativa, pero yo me quedo con algunas cosas. La primera de todas, Bit2Me ofrece una plataforma en una jurisdicción pro consumidor en lugar de buscar ubicarse en un paraíso fiscal. Lo veis en esta columna que tenéis aquí y en los círculos en amarillo que he ido marcando, que me han parecido temas de características tremendamente relevantes. El segundo punto es que Bit2Me da prioridad a la seguridad, obteniendo una de las mejores puntuaciones, como podéis observar, de la tabla. Y por último, Bit2Me ofrece un soporte al cliente excepcional con acceso telefónico a agentes que hablan tu propio idioma y a través de canales online como por ejemplo WhatsApp. Una vez hablado, digamos, de este exchange, permitidme que siga analizando en este caso Ripple, y luego haré ese análisis relativo entre las tres criptomonedas para ver qué conclusión sacamos. Como veis, cuando analizamos Ripple, estamos en un entorno un poquito distinto a lo que estábamos viendo con Bitcoin y con Ethereum. Aquí se puede apreciar claramente una estructura de máximos decrecientes y de mínimos crecientes, lo cual nos deja en un entorno de consolidación lateral que lleva prácticamente funcionando los últimos 6 años. Entonces, bueno, ¿dónde identificas los puntos importantes o claves? Es evidente que la ruptura de esta estructura de consolidación es lo que va a generar el próximo gran movimiento direccional. Si se pierde la zona de soporte, que además está conformada como una área pivote, es decir, máximos relevantes aquí, posteriormente apoyos en estos mínimos y en estos de aquí, si se llegase a perder la zona de 0,41, estaríamos hablando de se rompe la directriz alcista, se pierde una zona pivote, empezamos a generar mínimos a la baja y como poco
habría que plantear que vamos a atacar los mínimos que alcanzamos en 2022 y en 2023, es decir, niveles cercanos a la cota de 0,28-0,29. El lado positivo vendría de la salida de esta consolidación lateral, pero al alza. Para ello haría falta superar el último máximo que se generó en torno a 0,9460 y sobre todo romper la directriz bajista. A partir de ese momento el escenario se volvería claramente positivo y en la primera zona de ataque marcaría como área más probable el entorno de 2. Como he comentado antes cierta información sobre Ethereum, dejadme que también lo haga sobre Ripple, tal vez menos conocido que Ethereum. He escogido Ripple porque alguno estará preguntando ¿y por qué escoge Ripple? Bueno, la selección, cuando miras cuáles son las criptomonedas que más capitalizan, cuáles tienen mayor valor en el mercado en este momento, están estas tres junto con algún stablecoin, con lo cual creería que empezásemos esta andadura de dar cierto conocimiento sobre el mundo de los criptoactivos utilizando aquellos que tienen pues, un peso específico mayor dentro de la industria. Ripple es una criptomoneda nativa, bueno, XRP, una criptomoneda activa de Ripple, una plataforma de pagos digitales diseñada para facilitar transferencias de dinero rápidas y a bajo costo. A diferencia de otras muchas criptomonedas que se centran en servir como un activo digital independiente, XRP se utiliza principalmente para mejorar la eficiencia de las transacciones transfronterizas en el sistema financiero tradicional. Es decir, es un puente para facilitar la conversión entre diferentes monedas fiduciarias con el objetivo de ofrecer una solución más rápida y menos costosa que los sistemas de transferencia de dinero tradicionales. Bueno, ya sabemos un poquito más respecto a lo que hay detrás de Ripple. Dejadme que os haga un último resumen de cosas que me han gustado especialmente del informe de Cointelegraph que ha resaltado el posicionamiento en uno de los mejores lugares en la comparativa contra otros exchanges de Bit2Me. Se ha comparado con 9 exchanges distintos. Y estas son las notas que yo he sacado como puntos más positivos. En la comparativa destaca por la política de ciberseguridad, por la protección de fondos, por el soporte al cliente multilingüe, por la transparencia financiera, por no tener ningún conflicto con reguladores. Ya sabéis lo que ha pasado últimamente, por ejemplo, con algunos otros exchanges. En el caso de Bit2Me pueden decir con orgullo que ellos no han tenido ningún tipo de conflicto. Además, no está registrado en paraísos fiscales, no rehipoteca el colateral de los préstamos, ha recibido también una puntuación altísima por su accesibilidad en la interfaz de usuario y por tener un portal de seguridad dedicado que ofrece información en tiempo real sobre actividades de auditorías y acceso a certificaciones como las que ya posee la ISO 22301, que es el único exchange que la tiene, y la ISO 27001. Vámonos con el análisis relativo. Hemos hablado de Bitcoin, de Ethereum y de Ripple. Nos ha quedado claro que Bitcoin tiene mucho potencial, aunque podría tener una corrección en el corto plazo, pero podría ser una corrección para confirmar la ruptura reciente. En el caso de Ethereum todavía estamos esperando que se consolide esa ruptura de la zona pivote, y en el caso de Ripple tenemos un movimiento muy volátil, pero dentro de unos grandes rangos de consolidación. Si miramos ¿qué aspecto tiene Bitcoin respecto a Ethereum? Nos encontramos con que tuvimos un 2020 y 2021 donde Ethereum lo hizo mucho mejor que Bitcoin, y a partir de ahí entramos en una fase de consolidación lateral. ¿Qué quiere eso decir? Que hemos fluctuado al alza y a la baja sin generar realmente una tendencia a lo largo de 2021, 2022 y 2023. Pero si nos centramos en el último año, sí que encontramos que en el corto plazo hay una secuencia muy clara de mínimos crecientes que favorece a Bitcoin frente a Ethereum, y la gran pregunta es si vamos a ver o no una ruptura del gran rango lateral de los últimos 3 años. Si en algún momento se llegase a producir una superación de la cota de 20 en el relativo, implicaría que Bitcoin lo va a hacer mucho mejor que Ethereum. Mientras tanto, estaríamos pendientes lógicamente de que no se pierda esa directriz, porque es la que está marcando la tendencia favorable a Bitcoin en el corto plazo. Así que no perdáis de vista la cota de 20, porque puede ser significativo en el caso de romperse. Se podría incluso analizar como una gran formación de vuelta tipo doble suelo con una proyección al alza bastante importante. El punto de 20 se puede plantear como
un trade relativo, comprando uno y vendiendo otro. Se puede plantear como la forma de saber en cuál de los activos de cripto quieres estar en el caso de querer comprar, o si quisieses vender, cuál de ellos muestra mayor debilidad en el momento. Es un análisis que en el mundo profesional se utiliza muchísimo y que da una información muy importante respecto a cómo optimizar la implementación de una idea. Ya veis que cuando miramos los niveles críticos surge esta cota de 20 y por otro lado, para hablar de una rotación nuevamente favorable a Ethereum hacia la base, haría falta previamente romper esta directriz alcista a la que hacía mención anteriormente. Por el lado de la comparativa entre Bitcoin y Ripple, nos encontramos con un movimiento lateral prácticamente desde mayo de 2021, donde hemos puesto a prueba en varias ocasiones la zona de soporte en torno a los 330, 370 puntos, y por otro lado tenemos también definido una zona de resistencia que hemos puesto a prueba en 2 ocasiones en torno a 746, 806. En el momento actual no se ve nada especialmente llamativo, aunque sí merece la pena mencionar que por aquí surge una resistencia intermedia que podría frenar ligeramente el buen comportamiento de Bitcoin respecto a Ripple en el corto plazo. Pero realmente los grandes movimientos tendenciales surgirían si finalmente salimos fuera de lo que es la consolidación lateral en la que llevamos metidos desde 2021, o bien rompiendo 806 al alza o bien perdiendo la cota de soporte de 331. En ese caso, lo razonable sería proyectar la anchura de este rango o bien al alza o bien a la baja en función de por dónde se haya producido la perforación de la resistencia o el soporte. Si miramos el último ejercicio, es la comparativa entre Ethereum y Ripple, lo que nos vamos a encontrar es que a lo largo de 2019-2020 la tendencia favoreció claramente a Ethereum, y por ese lado este movimiento que ahora está marcando la evolución desde el año 2022, que vemos que deja mínimos cada vez más bajos y máximos cada vez más bajos, es un proceso favorable a Ripple, pero que de alguna manera la estructura recuerda a un proceso de corrección contra el gran movimiento impulsivo previo. Es decir, tenemos una tendencia al alza de largo plazo favorable a Ethereum y una tendencia de medio plazo donde Ripple está recuperando parte del terreno. ¿Qué sería razonable si de verdad estamos ante una estructura de tipo correctivo frente a la tendencia anterior? Lo que tendría sentido es que la ruptura de ese rango finalmente se dé al alza. No podemos anticipar nada, pero sí tenemos o debemos tener en cuenta que este tipo de estructura suele romper al alza y por tanto la cota en torno a 39, 40, 41 se va a convertir en una resistencia muy relevante a vigilar, puesto que la superación y ruptura de esta directriz probablemente nos va a llevar a marcar nuevos máximos históricos a favor de Ethereum. Mientras no rompa, pues evidentemente el riesgo es que sigamos rotando dentro de la estructura durante un tiempo largo a la espera de ver qué es lo que ocurre. Ya veis cómo hay niveles que podemos identificar en nuestro análisis relativo que nos va a ayudar mucho a saber a partir de qué momento exacto pueden surgir movimientos direccionales que normalmente se proyectan y duran durante muchos meses. Estamos analizando gráficos semanales, lo cual quiere decir que la vigencia de estos análisis suele ser de medio plazo al menos. Estaríamos hablando de lo que pueda ocurrir no a lo largo de las próximas semanas, sino a lo largo de los próximos meses, incluso algunos trimestres. Así que atentos porque, como digo, lo que ha ocurrido en Bitcoin es muy relevante, tal vez arrastre a Ethereum. Si fuese este el caso, las señales en el mundo de los criptoactivos probablemente empiezan a tener bastante buena pinta, y ya sabéis que para el año que viene, pasado el primer trimestre, se espera el famoso halving de Bitcoin, que hasta ahora, aunque no podamos decir que ha habido muchos, lo cierto es que en ese entorno hemos visto bastante buen comportamiento en el precio de Bitcoin, con subidas muy notables en términos porcentuales. No garantiza nada, como decíamos antes, no podemos hablar de rentabilidades futuras basadas en rentabilidades pasadas, pero lo que sí podemos hacer es analizar el mercado de forma dinámica para ver si encontramos fundamentos que sostengan visiones alcistas o bajistas en cada uno de los momentos. Os recuerdo ya por último el mensaje que os daba al principio. La inversión en criptoactivos no está regulada, puede ser no adecuada para inversores
minorista, se puede perder la totalidad del importe invertido y es importante leer y comprender los riesgos de esta inversión que se explican detalladamente en la página web, en ese enlace que tenéis ahí. Espero que os haya resultado interesante. Con el tiempo iremos incrementando la cobertura de otras criptomonedas, seguiremos trabajando en esos análisis relativos y veremos si Ethereum se une finalmente a lo que ha hecho Bitcoin, en cuyo caso probablemente tendríamos una fiabilidad bastante más alta respecto al potencial que muestran estos dos activos en el medio y largo plazo. Suerte a todos con vuestras inversiones y nos vemos ya en la próxima emisión. Un saludo y hasta la vista.